El asunto de la Atlántida queda completamente al descubierto el tiempo final. Porque se sabe mucho de lo que se especula en todas partes acerca del asunto que tocó Platón hace miles de años. Pero no se sabe qué es lo que realmente se desarrolló en este continente admirado por los metafísicos y la nueva era como si fuera de allí que provino la raza humana y Dios o los dioses nos hubiesen creado. Eso es mentira. Estamos aquí para tocar desde un punto completamente apartado de los asuntos terrenales la verdad de Atlántida y su colapso que se repetirá en este tiempo final. Bienvenidos. Un saludo muy cordial para todos ustedes. Estamos en este momento transmitiendo en vivo y en directo desde Colombia para el mundo, en un horario especial para que en España y Europa puedan vernos en vivo y en directo. Son aproximadamente las 10:15 de la noche allá en este continente o específicamente en España. Un abrazo de todo corazón a todas las personas en las Américas, en Europa y en el resto del mundo. El asunto del ovni ciertamente lo estamos abordando a profundidad. Y las tuercas y los tornillos que siempre se repiten como las pruebas que las personas como ustedes ya están cansadas de ver en todas partes, no son trascendentales para nosotros. Más bien, aquello que espiritualmente portaron estas naves voladoras en sus tripulantes es lo que nos interesa. Lo que dice la profecía al país del norte del sur. El conocimiento de la ley vino cabalgando con los señores del ayer, con los señores de la paz, los de la dicha, aquellos que convivieron con nosotros en Lemuria, como ayer también se los expliqué. Aquellos que estuvieron en las selvas de América del Sur, específicamente Brasil, con los Uga Mongulala, y legaron grandes profecías y conocimientos espirituales, tocando también los de la lógica actualmente divulgados por Niño Nuevo. Y también todos los horizontes de la Tierra han sido tocados con estos conocimientos por los hombres de Xiel-Ho. Y ahora que llegó el momento de hablar de la Atlántida, se sabrá cuáles fueron las fuerzas que se enraizaron en este sitio, enquistando en la mente de los hombres el paradigma que hoy en día los conduce a la miseria que se ve en el mundo actual. Porque sí, tenemos que hacerlo abiertamente. La Atlántida es un nido de lo más aborrecible que fue arrojado a la tierra. No es nada de las historias que les han contado hasta el día de hoy. Ya sabemos que Platón fue el que redactó varios textos que al ser descubiertos despertaron el interés de muchos historiadores sobre este asunto. Pero él mismo no fue capaz de relatar lo que allí sucedió. Es el veredicto de los hombres de las estrellas en su información lo que a nosotros nos permite entender qué fue lo que ocurrió en la Atlántida. Se trata de la conexión que se tiene que hacer con la batalla que hubo hace 150 millones de años en el cielo. Ustedes la tienen en el Apocalipsis y la historia de la Atlántida comenzó en el espacio exterior. Miremos lo que dice el capítulo 12 del 7 al 9. Que hubo una gran batalla en el cielo. Claramente Miguel y sus ángeles, la organización estelar de los 4 seres vivientes. Leo, Tauro, Escorpio y Acuario. Esos son los ángeles de Miguel, no son otros. Luchaban contra el dragón.
Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero esos ángeles son demonios, entidades parásitas, efecto de una rebelión en contra de la creación. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Primer punto. Esto lo he hablado en muchas partes del mundo y en otros momentos de estos últimos 5 años en muchos medios de información. Esto no tuvo lugar en la Tierra y los terrestres no tienen nada que ver con esta batalla estelar. Sucedió hace muchísimo tiempo, la batalla estelar. Sucedió hace muchísimo tiempo, muy distante de aquí, en una constelación llamada y conocida por ustedes como Lira. Sucedió esta batalla. Y ahí se levantó Miguel en contra de esta rebelión, autorizado por el Padre de todas las luces del universo para barrer con ella. Ninguna misericordia, escuchen muy bien, se tiene con aquello que pretende destruir la creación del Padre Eterno. No, la misericordia es para ustedes, para todos los terrestres, los que nacieron en la luz, los que buscan la luz y engañados cometen errores. Para ellos es la misericordia. Para Lucifer, que nunca fue un ángel caído como les han hecho creer desde la metafísica y sus íconos, definitivamente el engaño ha sido muy grande. Entonces, si a Satanás hablas con amor, hasta a Satanás puedes convertir. Eso es lo que les han enseñado. No, porque la procedencia de Satanás, Lucifer, dragón, serpiente antigua, como lo llaman los hombres del Sheol-Ho, no es del Padre Eterno. Es, como claramente lo explica el libro secreto de Juan, lo dice Jesús, un aborto que sucedió en una humanidad muy posterior a la creación del propio universo, llamada Sofía. Un error no fue hecho por el Padre Eterno. Fue provocado por el desvío de una humanidad. Fue hecho por los hombres. No de la tierra, de ese mundo distante. Habrá mucho que decir en otra oportunidad sobre el asunto de Yaldabaoth. Pero con esto les queda claro a todos ustedes que hoy escuchan esta transmisión que no tiene nada que ver con el Padre Eterno. Por eso el Padre Eterno no busca ni necesita preservar a una rebelión en contra de Él, que no procede de Él. Por eso se rebeló. Y como lo que no procede del Padre Eterno está condenado a perecer, Miguel es el ejecutor con sus huestes de esa orden, hacer perecer todo lo que destruye la vida. Lean los capítulos finales del Apocalipsis. Ahí está cómo es el proceder de la justicia eterna con lo que ellos han llamado Satanás. Pues bien, esta rebelión y batalla que sucedió, no prevalecieron ellos en ningún lugar. Así que fue lanzado fuera el gran dragón, fuera de todas las organizaciones estelares que penetró, y los mismos hombres de Miguel, incluyendo los pleyadinos, tan, digamos, conocidos por ustedes, porque han visitado la Tierra muchas veces, ellos tuvieron que pelear contra esta organización, llamada por ellos maldita, de esa manera es como la califican, y la desterraron. Ahora esa batalla se trasladó a este planeta tal como el Apocalipsis lo confirma. Dice que se llama dragón, serpiente antigua, diablo o Satanás y engaña al mundo entero y fue arrojado con sus demonios, ahora lo aclaro, aquí. Y ay de los moradores de la tierra y el mar, porque el diablo, esta organización extraterrestre, ha descendido con gran ira porque tiene muy poco tiempo. El tiempo se le terminó y ese tiempo lo fijó el mismo que lo venció en el cielo, Miguel. Y como esta organización sabe que ese mismo regresará, o más bien vendrá a la tierra, a vencerlo aquí, pues ese es el tiempo que ya sabe que no tiene más. Este es el principio. Ahora voy a hacer la conexión de esta historia con la que hoy
nos convoca. Cuando cayeron a la tierra, se instalaron en un continente específico que lo convirtieron en su base para desarrollar el plan que le permitiría hacer con esta humanidad de la tierra lo mismo que pretendieron hacer con las muchas humanidades que violentaron antes de llegar aquí. Un plan llamado sinarquía. Lo hicieron en la Atlántida, allí. Y desde hace 75.000 años se instalaron con todo su imperio perfectamente armado en este continente. Pero miles de años antes de eso, se dedicaron a urdirlo, a manipular genéticamente la raza terrestre perfecta de aquel entonces. Resultante de esa manipulación, el humano actual con el gen oscuro que, como ya se los he explicado, produce el envejecimiento prematuro y la enfermedad. Porque nuestros cuerpos, y en el tiempo de Lemuria, como en la transmisión de ayer se los expliqué, podían vivir 1500 años. Están diseñados para eso y para renovarse constantemente y cuantas veces el espíritu humano lo necesite. Ahora, como lo dice el Antiguo Testamento, y su Dios no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Eso lo hizo desde su Edén en la Atlántida y fijó la edad en 120 años. Sí, eso es una manipulación genética que hicieron los atlantes. Entonces vayamos al comienzo. Voy a tocar a partes del libro de Enoc, voy a tocar a partes del Génesis y voy a tocar a partes de la historia conocida de Platón y otras narrativas que existen sobre el asunto de la Atlántida, tocando también al único sabio que hubo para ayudar a ese continente a que no se perdiera completamente su civilización, Tod el Atlante. Cuando cayeron aquí, el capítulo 6 del libro de Enoc clarifica que esos demonios, viendo que las mujeres de la tierra eran hermosas, se comprometieron a violarlas, porque eso no es otra cosa, violarlas utilizando aspectos parecidos a los de los hombres de la tierra y específicamente a los de sus esposos. En sus laboratorios de genética se fabricaron cuerpos por medio de clonación que luego poseyeron o tomaron por la fuerza y luego hicieron ese trato o violación. De esa unión nacieron los Nefilim, gigantes, mezcla genética o hibridaciones entre la genética bestial de ellos y la humana, degenerando a través de los siglos y los milenios por medio de la copulación, así como lo dice el libro de Enoc, la raza humana posterior que es la actual de esta civilización. Y así lograron incrustar de manera fija en el citoplasma celular su parásito que produce el envejecimiento y la muerte definitiva del hombre en el cuerpo, en este planeta. Estos se hicieron pasar por los Elohim. Atención, esta palabra refiere a los dioses que vinieron del cielo. Pero estos de la rebelión no son ningunos dioses que vinieron del cielo, son unos embaucadores, unos usurpadores, engañadores, que se hicieron pasar por los que antes de ellos ya visitaban la tierra al ser quienes nos sembraron, porque son nuestros progenitores mayores y verdaderos. Y así engañaron a toda la humanidad. Esto se consolidó perfectamente en la Atlántida. Y así es como al pasar del tiempo, este plan llamado sinarquía comenzó. Fue en tiempo inmemorial. Tampoco hay en la memoria tribal de nuestros pueblos ancestrales
registros que puedan especificar de modo preciso hace cuánto tiempo o cuánto tiempo duró este imperio de la Atlántida. Lo que sí se sabe es que su hundimiento tuvo lugar hace aproximadamente 12.500 años. En este lugar enigmático, la rebelión extraterrestre hizo un gran sistema de poder con los mismos 4 poderes que hoy en día se usan para controlar al mundo. Establecieron un poder económico, uno político fundamentado en avatares, una especie de dioses antropomorfos que se hacían adorar por la civilización. Pero estos mismos eran los regentes de todo el pueblo, practicando a su vez el poder religioso sobre las personas, al presentarse, como ya lo dije, como deidades a las cuales se obligaban a adorar y a rendir culto. Y también implantaron un sistema militar, incrustando en las mentes humanas el código de la violencia y manipulando sus cuerpos para que fueran proclives a toda clase de vejámenes en contra de los demás, de manera que convirtieron a los terrestres en una raza guerrerista, conformando el ejército que después utilizarían para atacar a Lemuria, el lugar donde se asentaron los hombres del Xi'el-Jo y elevaron una cultura espiritual en este continente. Estos dioses, entre comillas, son el mismo modelo que hoy controla el mundo, en 2 caras o facetas. Una es Satanás y la otra es Lucifer, porque ante ustedes se han presentado como la misma cosa, pero lo que sucedió en la Atlántida es el inicio del plan del nuevo orden mundial, que para ustedes aparentemente es nuevo, o quienes consideran conocer la profundidad de este asunto piensan que se fundamentó desde 1776 con la fundación de la Logia Illuminati, que no se fundó en ese año, sino que es mucho más antigua, y ese año lo único que sucedió es que se trasladó a los Estados Unidos. El nuevo orden mundial realmente tiene su origen en el plan sinárquico de la Atlántida. La sinarquía es un modelo de gobierno extraterreno, urdido por esta invasión con la finalidad de implantar en todas las personas de este planeta un modelo de existencia desligado del creador. Quiere decir que la sinarquía es un plan para paulatinamente desplazar la identidad espiritual que los hombres terrestres tienen por naturaleza, el provenir del verbo, el haber sido creados con partes y partículas del infinito y de las estrellas. Hacerlos dormir para que olviden esa memoria y al desconectarse del verbo sean susceptibles de ser manipulados, implantando otro modelo de existencia enfocado en el materialismo absoluto. Este plan sinárquico constituye una clase de guerra que al día de hoy no se ha visto, porque solo se ven las explosiones y la sangre derramada. Pero esta guerra es anterior y se llama guerra esencial. Es el ataque a todos los valores espirituales y el asesinato del alma del ser humano, para que su espíritu quede completamente a merced de las fuerzas que invadieron la Tierra. Este plan en la Atlántida es lo que los hombres de las Pléyades, al ver que esta civilización fue absorbida completamente por la sinarquía de la rebelión y que su avance tecnológico
era inversamente proporcional a su avance espiritual, consideraron lo que hoy en día se repite en el veredicto que dieron sobre los terrestres, que son incorregibles. Ese fue el veredicto que se dio sobre la Atlántida, porque deben saber que aunque esta invasión extraterrestre haga esta clase de cosas, no tiene autoridad sobre la vida de este planeta, en tanto los hombres de las Pléyades y las 4 razas matrices son los verdaderos autores y tienen autoridad para acometer una depuración absoluta de lo que aquí está mal. Atlántida estaba mal. Toda la civilización se convirtió en la Sodoma y Gomorra de la Biblia, absolutamente toda. Una decrepitud absoluta del espíritu, una degeneración total del sexo y de la mente y del cuerpo, con toda clase de vicios y deformaciones, que para ellos fue normal. La asistencia de Thoth el Atlante con su sabiduría logró contrarrestar los efectos terroríficos de este plan sinárquico durante algunos siglos. Sin embargo, después de dejar sus conocimientos e irse, generación tras generación se fue perdiendo el interés en conservar esta enseñanza y permanecer en esa verdad. De manera que nuevamente la rebelión extraterrena reabsorbe a toda la civilización atlante, generando finalmente este veredicto de los hombres de las estrellas que ya les he dicho. En aquel tiempo, toda esa incubación de hombres del polvo de la tierra invadió la superficie habitable. Entonces eran blancos arios de piel, pero de carnes oscuras a la luz. Sus espíritus retardados se disolvían entre el materialismo de los sentidos, y las mentes se hicieron solo poder de la materia. De ellos, con ellos y dentro de ellos, se fecundaron las entidades más tétricas de las tinieblas. Eran espíritus deformes que tomaron la apariencia de la suciedad de sus mentes, emociones y carnes. Se producían a sí mismos por el imperio que los degradaba con los más horripilantes vicios, crímenes y el libertinaje que llamaron libertad. La cristalina luz que por herencia trajeron en las estrellas desapareció tragada por la oscuridad de sus espíritus. Mucho tiempo se arremolinaron entre ellos, generando huecos negros de falsa luz dentro del mismo foco de la Tierra. Serían parte de las hordas que hoy azotan al planeta. Son los vistos plasmados en el humazo, cuando las torres del 2001 en Humareda mostraron a los ojos de los sensatos hoy cuanto se esconde detrás de ellas. El imperio decidió atacar con el objetivo de obligarnos a salir de la tierra. Esas son palabras de los hombres del Xiel-Ho, cuando la Atlántida atacó a Lemuria con esa finalidad oscura, sacarlos de este planeta. La han querido para ellos a fin de establecer su mundo base de su organización diabólica. Para entonces, la jerarquía del Cóndor preparó al nuevo continente que estaba elevándose sobre el nivel del mar existente. Se pobló por hombres preparados en nuestra civilización, unos de los nuestros y otros venidos de otras estrellas de la galaxia. Todos sapientes y en naves y fuerzas de movimiento de la materia y el universo. El lugar, un día y para vosotros hoy, se llamaría América, porque en Lemuria y desde este lugar se preparó América del Sur para ser el refugio del remanente en el tiempo final que ya nos encontramos. Fue el tiempo donde el dibujo de los cielos que conocéis no existía. La humanidad de ese tiempo miraba la profundidad de los abismos, donde se ubica la terminación de la galaxia, desde el lugar que giráis para ascender. El gran lago Titicaca de hoy era un puerto costero de intercambio con nuestra nación. En aquel tiempo, el istmo de las masas continentales de América del Sur y su cresta estaban bajo las aguas y fue levantado por la erupción volcánica que hoy otra vez lo hundirá para siempre.
Satanás ordenó la marcha de los acontecimientos con las Torres Gemelas del 2001. Así, esos acontecimientos hoy conducen a la destrucción atómica que está planificada desde la Atlántida para este tiempo que nos encontramos. Estas armas de muerte y destrucción que hoy en día existen apuntaron en aquel entonces a Lemuria, a la ciudad específica capital de las Pléyades en la Tierra, llamada Meruy. Y entonces el Titicaca ya se había elevado. Una obra interna de fuerzas de la Tierra unida a nuestros mismos poderes determinaron la elevación que duró unos 15,000 años atrás. Desde entonces, la jerarquía del cóndor acompaña en su ascenso a la humanidad terrestre. Nunca han influido en ella para dirigirla a su antojo. Prevalecen con las leyes por las cuales los humanos deben también llegar solos a su desarrollo, respetando su albedrío. Ellos dejan abierto su camino para que logren comparar y aprender las lecciones de la conciencia. Es al humano de este planeta a quien le concierne comparar por qué la jerarquía del cóndor le ha prodigado, como a niño de pecho, su leche del saber. Le alimenta a fin que tenga en su boca el sabor del bien y del mal. El bien, ya entendido, es solo la identificación de su origen y propósito, al que debe dirigirse sin ser detenido en la escala de la creación. El mal es todo cuanto le retenga para llegar a unirse al propósito eterno. Finalmente, y desde que esto sucedió, cuando se hundió la Atlántida, este imperio, denominado Imperio Merkabah o Mercabiano, que es la misma rebelión en este planeta, desapareció casi totalmente, casi. Porque un pequeño reducto de esta civilización, específicamente de la rebelión, logró escapar al hundimiento, que fue forzado por los hombres de las Pléyades al momento en el que estas dos facciones de la rebelión llamadas Lucifer y Satanás, que ahora se los voy a explicar, entraron en contienda por el dominio de la tierra. Y los hombres de las Pléyades estremecieron los cimientos de ese continente y utilizaron el océano como elemento depurador. Ya lo han hecho muchas veces. Y así hundieron este lugar, actualmente ubicado en el Océano Atlántico. Y su capital, que narró Platón, que era una ciudad o un puerto de 3 círculos concéntricos, se encuentra actualmente bajo las aguas de este mar Caribe. Cuando este, digámoslo así, entre comillas, remanente de la rebelión que logra escapar al hundimiento, se traslada a Egipto. Y por eso es que en Egipto se rescataron las memorias de la antigua Atlántida, como en este momento se las estoy narrando. Finalmente sobrevivir a ese hundimiento, escapando de la muerte, llegó a Egipto, se diseminó por África, recordándoles a ustedes que siendo reptiles es cuando aparecieron los dioses Chitauri en África, que inclusive hoy en día hay tribus que practican rituales en honor a estos dioses reptil, marcándose en su piel graves y profundas heridas con la única finalidad de que cuando cicatricen tengan el aspecto de escamas de cocodrilo, pero no son cocodrilos, sino de los dioses Chitauri que en ese momento y en ese entonces devoraban a los hombres de ese continente. Esos son los de la Atlántida. Y luego, finalmente, y hace aproximadamente 5,000 años, la misma deidad que comandaba
todo el continente Atlante, se posiciona como el Dios de la tierra en un monte llamado Sinaí, llamando al mismo tiempo a uno de sus adalides para entregarle los mandamientos que utilizaría para coaccionar a su pueblo proveniente del antiguo continente hundido, que reúne nuevamente con el engaño de ofrecerles una tierra prometida, que no es ninguna porción de tierra o país, es que le ofreció el planeta entero a ese pueblo elegido, para que le sirviera, haciendo la última y mayor de todas las guerras que este planeta ha tenido. Porque esa tercera guerra mundial, advertida en todas las profecías como algo inminente, dicen al mismo tiempo todas ellas que no ha existido en el pasado una mayor a esta, ni la habrá jamás en el futuro. Es la madre de todas las guerras. Y ese pueblo elegido es el que la detonará sobre las naciones. Recuerden que dejé algo en puntos suspensivos: Lucifer y Satanás. Lo que cayó a la Atlántida es la rebelión que tiene un plan para implantar su sinarquía, y es mostrarse como bien y como mal. El mismo Dios, pero uno oscuro y el otro luminoso. En la Atlántida, quien gobernaba era Zeus, y deben saber que Zeus es el mismo Lucifer, el dios luminoso, que tuvo su batalla, que estremeció esos cimientos de tal continente, con Cronos, la otra parte de la misma rebelión, hoy en día significada en la palabra Satanás. Satanás es la parte oscura que pretende robarse a todos los espíritus perversos de la tierra, o que hagan caso a tal perversidad, hundiéndolos en la mayor de las miserias de las guerras y los peores delitos y atrocidades que una bestia solamente sea capaz de cometer, convirtiendo por ello a los humanos en bestias. Pero Lucifer es el portador de la luz que no es la original del Padre Eterno, sino una luz que fabricaron las mismas tinieblas para engañar a los que buscan la luz. Aquí en Lucifer están todos los maestros ascendidos de la nueva era, porque él mismo se postula ante la humanidad terrestre como el portador de la llama que enciende la inteligencia de los hombres. Pero es una inteligencia materialista, no espiritual. Es decir, conduce a la mente a la miseria de volverse material y desplaza el espíritu, que no tiene ninguna importancia en estas filosofías que provienen de Lucifer, el portador de la luz. Él, a diferencia de Satanás, pretende absorber a todos los buscadores de la verdad, mostrarse con los engaños de las religiones que en este momento están en todo el mundo y que en la Atlántida eran precursoras de toda clase de movimientos espiritualistas que estaban conformados con toda la gente que aborrecía a los criminales que estaban del lado de Satanás. Esto es tremendo, yo sé lo que ustedes están pensando. Se trata de una estratagema, porque Lucifer y Satanás son lo mismo. Pero se planificó por parte de ellos mostrarse separados entre luz y tinieblas como las dos caras de una misma moneda, para que cualquiera que sea la cara que se escoja, estés en las fauces del dragón, no importa cuál elijas. Este plan permitió instalar la sinarquía desde la Atlántida, y hoy en día lo que ha hecho es cambiar de nombres bajo el mismo modelo de polarización, y ustedes lo podrán comprobar en el mundo entero con esta información. Porque estos dos, que son el mismo,
son Lucifer y Satanás. Y el plan de sinarquía se muestra en los partidos políticos que toman a un solo pueblo y lo dividen en dos bandos. Ejemplo, demócratas, republicanos. Pero el pueblo es el mismo, el estadounidense, que toma partido y se divide entre sí. Y no importa quién gane esa guerra, siempre gana el que la fabricó. Lucifer o Satanás, es lo mismo. Y es igual en todas las naciones donde la democracia existe. Otra trampa para engañar a los hombres ofreciéndoles una falsa sensación de libertad. Cuando lo que no saben es que siempre de sus conflictos salen los líderes que ellos necesitan ubicar en el poder. Sigamos mirando. La trampa de Lucifer y Satanás. Comunismo y capitalismo. Aparentemente opuestos. Claro, eso es lo que necesitan que ustedes piensen. Pero el padre del comunismo y el padre del capitalismo podrían ser entonces Marx y Adam Smith. Son de la misma raíz del pueblo elegido de Dios. El mismo pueblo es el que fabrica los bandos para polarizar a las naciones, dividirlas. Es una estratagema desde los protocolos de los sabios de Sión. Sigamos mirando. El fascismo y el sionismo que tuvieron lugar en la Segunda Guerra Mundial. El fascismo con Mussolini y desde Italia, y aparentemente con Hitler. No, digamos que es muy bueno, ¿no? Lo que hizo. Sí, muy bueno. Ustedes saben lo que quiero decir. Porque es que hay cosas que no puedo mencionar aquí. Entonces, estas dos fórmulas de contienda condujeron a esta guerra y finalmente a las consecuencias de cualquiera de ellas, la muerte y la destrucción. Previa polarización de las naciones por uno u otro bando que lo único que buscaban era enfrentar a millones de individuos para que se mataran entre sí. Y eso es lo que siempre sucede en todas las guerras que ellos fabrican. Y observemos. Esta es la más evidente. Ur de Caldea, el mismo Abraham, padre de las dos naciones, según la Biblia, más antiguas de la tierra. Cosa que por supuesto sabemos que es una mentira, digamos, muy absurda, una gran falacia. Sin embargo, se puede ver nuevamente que de una sola raíz salen dos, que luego entran en conflicto con la finalidad de que ustedes, inocentes del origen de ese plan, tomen partido y voten por uno o voten por otro, simpatizando por cualquiera, encontrarán la muerte. Y este es el conflicto bélico y religioso que actualmente y desde hace más de 2000 años se encuentra en la tierra y que conducirá a todas las naciones que son sus abanderados a una gran contienda que los llevará a su propia destrucción. Y tenemos también el plan que determinó que Lucifer llegaría al mundo como avatar, maestro ascendido. Ese es el de la luz. Pongamos esa luz con S para que se entienda que no es la misma luz del Padre Eterno. En tanto, Satán como Mesías o el Dios del árbol de la vida o del terror. Este es el mismo anticristo que están preparando desde el pueblo elegido para apoderarse del mundo. Y el Némesis es el Mahdi árabe que tienen también ellos en sus profecías más anteriores al mismo Corán, porque no están incrustadas ahí, sobre un líder islámico que cobrará la sangre de 45 generaciones en contra del pueblo elegido de Dios. Así es como nuevamente
los hijos de Abraham chocan. Satanás y Lucifer. ¿Y ustedes todavía siguen pensando que hay uno bueno y otro malo? Claro, eso es lo que muestran, pero los dos son la rebelión extraterrena. Por eso los Hopi dijeron sabiamente, como lo citamos el día de ayer: aquel que no participe en la división ideológica de la tierra ya está preparado para vivir en un mundo nuevo, donde el refugio de su corazón es el mayor de la vida. ¿Cómo les parece? Esta es la fórmula perfecta para entender qué fue lo que ocurrió en la Atlántida. Lo mismo que ocurre hoy. La polarización de las naciones en el divide y vencerás que Lucifer tiene como lema sobre esta humanidad. Quienes no participan de la división son el remanente anunciado en todas las profecías, pero ellos no participan porque sean indiferentes, no. Es porque son conocedores de toda esta estratagema y engaño falaz, y por conocerlo, conocen la luz y la distinguen de la falsa luz de Lucifer, y toman raíces en ella, la recuperan como identidad original, y con esa fuerza se enfrentan a la muerte prevaleciendo sobre ella. Y ese es el nuevo tiempo, con todos aquellos que recibirá porque pudieron comprender quiénes son. Satanás y Lucifer están condenados a desaparecer, igual que sucedió con el continente hundido, la Atlántida. Actualmente, y para finalizar este mensaje, que en el día de hoy les he dado como una puerta abierta para que continúen su investigación, el plan de la Atlántida no culminó con el hundimiento de este continente. La sinarquía sigue. El nuevo orden mundial es exactamente lo que pretendieron desde aquel continente olvidado implantar sobre la raza humana. Y lo están logrando. El Agenda 2030 es la comprobación, si ustedes revisan y escrutan muy bien lo que están planificando, es el mismo plan de la Atlántida trasladado al tiempo actual. La sodomización de la humanidad completa. Volver a todo el mundo un Sodoma y Gomorra. Bajo el control del mismo Dios Zeus de la Atlántida. El del Antiguo Testamento hoy. El que muchos adoran confundiéndolo con el Padre Eterno. El que no tiene nombre y el que no tiene fin. Así pues, y para todos ustedes, la esperanza está solamente en aquellos que con estos conocimientos puedan valerse para ampliar toda clase de virtudes que por naturaleza nosotros tenemos. Las palabras de Jesús son muy distantes a las enseñanzas de la Atlántida. Amaos los unos a los otros. Solo todo el Atlante lo recordó, pero ellos lo olvidaron. Quienes puedan elevar su espíritu más allá de cualquier anhelo material de este mundo, son los que podrán permanecer en esa enseñanza espléndida. Amarse, comprenderse, perdonarse, ayudarse. Eso, tan sencillo, es lo que ese continente olvidó. Y es lo que este remanente, por practicar, supervivirá ante el fin del mundo que acabará con la Babel mundana de la actualidad. Ya la Babel ha caído varias veces. La torre de Nimrod cayó por vanidoso, por prepotente y orgulloso. La Babel, que era lo instalado en la Atlántida, se hundió para siempre. Y esta, que es la última Babel que existirá, perecerá en los fuegos y en el cambio de eje de este planeta. Para bien de la progenie humana es que se permiten todas estas cosas para ustedes, si incursionan en las leyes eternas. Me despido con la invitación que tengo que ofrecer a todas las personas que se encuentran en España en este momento y que nos ven en vivo y en directo, así como las de los países aledaños, que
posiblemente puedan acercarse a la conferencia El legado espiritual en tiempos de guerra, que brindaré el 23 y 24 de septiembre. El 23 de septiembre a las 4 de la tarde, con repetición el 24 de septiembre también a las 4 de la tarde. Tenemos cupos limitados en la sala y por eso la haremos 2 veces. Ya están por completarse los cupos del sábado, así que en el momento en el que la página web los anuncie que ya se completaron los cupos, tienen el domingo para que puedan asistir. Es la misma información. Ustedes pueden ingresar a www.elmensajeesperado.niñonuevo.com y encontrar todos los detalles de este evento en Madrid, así como la posibilidad de registrarse y separar su cupo, ya sea para el sábado o para el domingo 24 de septiembre. A partir de estas 2 conferencias, iniciaremos un plan de preparación solamente para los interesados en este conocimiento allá en este continente europeo, donde apenas lo que han escuchado de Niño Nuevo en las redes y en todos los medios de comunicación es el 1% de la información que tengo para entregarles. Y por esto iré a España y los espero con el corazón abierto en este lugar a todos los buscadores de la verdad. Me despido con el abrazo eterno de mi Señor anciano de los días, el Cristo, el Dios producido por sí mismo, que habita en nosotros. Que Él y el Padre eterno los bendigan siempre. Nos vemos en la próxima transmisión.